Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a este viernes de soluciones sostenibles. El día de hoy nos acompaña Miguel Orejuela, que fue gerente del proyecto EAN Legacy y actualmente consultor independiente. También nos acompaña César Ruiz, gerente general de CETRI, quien también fue el asesor líder y comisionamiento del proyecto, y María Alexandra Cardona, el líder de desarrollo de negocios del GBCI, quienes nos van a hablar hoy sobre el caso de éxito de EAN Legacy. Al final dejaremos un espacio para que por favor los asistentes nos dejen sus preguntas en el box de preguntas para irlas socializando con nuestros expositores del día de hoy. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos y les doy la palabra a María Alexandra Cardona. Vale, muchas gracias, Tatiana. Buenos días para todos. Gracias por conectarse a esta sesión de hoy, viernes de soluciones sostenibles. Miguel, César, nuevamente muchas gracias por su colaboración, por estar aquí, por seguir comunicando pues a toda la audiencia colombiana y a los interesados en temas de construcción sostenible, este caso de éxito de EAN Legacy, que por cierto Miguel recibió muchos reconocimientos en el evento del USGBC Live la semana pasada. Muchísimas gracias. No, usted. Bueno, entonces, gracias. Soy María Alexandra Cardona, líder de desarrollo de negocios del GBCI para Colombia, hago parte del equipo de GBCI para Latinoamérica y aquí en Colombia trabajamos de la mano del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y hoy pues muy amablemente nos dieron este espacio para contarles un poco sobre cómo es la aplicabilidad del sistema de certificación LEED para universidades, instalaciones educativas y cuáles son esos beneficios que se pueden llegar a alcanzar en el país gracias a todo el marco normativo, el marco tributario que hay en este momento en Colombia asociado a la certificación. Definitivamente las universidades son los principales candidatos para implementar sistemas de certificación como lo es LEED. Las instituciones estables hacen muy bien en planificar a largo plazo. Esto implica tomar decisiones no solo sobre lo que tiene sentido hoy, sino también sobre lo que tendrá más sentido en el futuro. Este tipo de visión de futuro se adapta perfectamente al concepto de sostenibilidad. Se suele decir que la sostenibilidad es la capacidad de satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Entonces, en una institución académica esto definitivamente impacta muy de cerquita, porque son precisamente las generaciones futuras de estudiantes las que se verán afectadas por las decisiones que se tomen el día de hoy o en estos momentos. Como centros educativos, las instituciones digamos, de educación superior han sido como los primeros y los más fuertes defensores de las buenas prácticas en diseño y construcción sostenible y muchas han realizado esfuerzos para promulgar políticas y prácticas en sostenibilidad dentro de sus mismas instalaciones. Hoy día los sistemas de certificación como lo es LEED, pues son una herramienta que pueden ayudar a las instituciones a planificar el futuro. Hoy a través del caso de éxito del edificio EAN Legacy, vamos a obtener más información sobre cómo se puede utilizar el sistema de certificación LEED en un entorno universitario y a través del box del chat también les vamos a compartir diferentes recursos para su manejo, para su conocimiento y que puedan pues profundizar en los temas de interés de lo que vamos a tratar hoy. Además, con estos recursos en las universidades tienen la oportunidad única como de controlar esas decisiones de planificación y construcción en diferentes niveles y a establecer, digamos, como objetivos y metas integrales de largo alcance para el desarrollo futuro. Y LEED puede ser una herramienta útil para ciertos tipos de desarrollo, ya sea que se utilice o para la certificación o para ejercicios de visualización como hacer un laboratorio LEED o para ayudar a evaluar el desempeño actual de los edificios dentro de un campus universitario. LEED definitivamente puede servir como una herramienta valiosa para que las universidades desarrollen un plan hacia la sostenibilidad. Y además, pues contamos con soluciones para transformar los edificios y respaldamos esas, digamos, como los diferentes caminos, respaldamos a las universidades también con recursos para que sus futuros profesionales puedan obtener credenciales LEED durante esa etapa de pregrado y ayudarlos a prepararse
para las carreras en construcción sostenible y la implementación del LEED en empresas y proyectos. Además, así la universidad pues, puede mostrar liderazgo en sostenibilidad tanto en procesos constructivos como en la operación de la edificación, como dentro de su pensum y su currículum educativo. Entonces, pues la idea es también que además de la operación, también se puedan preparar a los estudiantes para el futuro. Los invitamos a conocer y utilizar la plataforma de aprendizaje de education@usgbc y bueno, y que disfruten y saquen provecho de todos los recursos que allí se encuentran. Nuevamente, muchísimas gracias por conectarse. Y bueno, Miguel, te doy la palabra para que nos cuentes sobre este maravilloso y exitoso proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Alexandra. Ya voy a compartirles aquí mi pantalla. Les agradezco si me confirman si ya la están viendo. Perfecto, Miguel. Listo, vale. Entonces, como bien lo mencionaba María Alexandra hace un rato, pues la Universidad de EAN en su vocación misional decidió desarrollar este proyecto de construcción sostenible bajo el marco de un enfoque de economía circular. El proyecto EAN Legacy, pues es un proyecto que a diferencia de otros proyectos de sostenibilidad, pasó de un escenario de las tres líneas del fondo a un escenario de economía circular fundamentado en cuatro pilares, particularmente un pilar de política pública, donde se analizó el contexto geopolítico colombiano en materia de desarrollo sostenible hacia la Agenda 2030, y de igual forma, de ahí se derivaron unos engranajes ecológicos, culturales y económicos que les voy a mencionar en unos momentos. Entonces, dentro de esa política pública, pues evidentemente se hizo una identificación de los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales la universidad quiso contribuir bajo esta estructuración del proyecto de Legacy, particularmente apoyado en su entonces en los borradores de los COMPES 3918 y 3919, que hacen referencia a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible y a las políticas de construcción sostenible para Colombia, respectivamente. Todo esto dentro del marco de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono. Una vez se hizo esa identificación, lo que logramos con el equipo multidisciplinario del proyecto fue establecer unos eslabones ecológicos donde decidimos participar en el programa de ciudades sostenibles que tiene la ciudad de Bogotá, hacer construcción eficiente y sostenible y empezar a hacer investigación conjunta en estructuración de nuevos escenarios y nuevos sistemas constructivos como lo fue el Wonder Frame del que vamos a hablar más adelante, a hablar con los proveedores y analizar nuestra cadena de valor de manufactura de materiales para empezar a documentar los indicadores de sostenibilidad de los materiales de construcción más eficientes y evidentemente dentro de los sistemas de gestión de la energía del proyecto hacer una gestión integrada de la energía. En nuestro eslabón cultural, viendo la parte social, pues empezamos un proceso de inclusión social con vecinos, con otras comunidades, a analizar dentro de nuestra cadena de valor qué emprendimientos locales podíamos apoyar durante la construcción del edificio, al igual que, como les mencionaba hace un rato, en materiales de construcción eficientes tomamos una decisión y un compromiso con la industria nacional para incorporar al proyecto la mayor cantidad de materiales sostenibles nacionales posible. Vemos que esto fue un ejercicio bien interesante y aprovechando que el proyecto fue diseñado por el arquitecto William McDonough, co-creador de la filosofía de la cuna a la cuna, pues empezamos una serie de programas de certificación de materiales colombianos en Cradle to Cradle y adicionalmente a documentar formalmente sus indicadores de sostenibilidad, es decir, reevaluamos el concepto de comunidad de agua. Entonces, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales le apuntamos, pues, y que todos en últimas orientan hacia esas alianzas para el desarrollo sostenible, pues la universidad se comprometió a hacer educación de calidad, a participar de innovación en procesos de infraestructura, a hacer ciudades sostenibles y comunidades sostenibles y a educar en torno al consumo responsable y a la lucha del cambio climático. Si lo hemos traducido eso a la Política Nacional de Desarrollo Bajo en Carbono, pues tenemos el programa de ciudades sostenibles, construcción eficiente y sostenible, materiales de construcción eficientes y gestión integrada de la energía. Entonces, empezamos a evaluar una serie de indicadores,
particularmente en unas categorías. Digamos que aquí haber estado dentro del proceso de certificación LEED nos ayudó mucho a poder indexar de una forma mucho más organizada la estrategia de sostenibilidad del proyecto. Como ven en las fotografías que están en la parte derecha de la pantalla, en la parte inferior está como se veía la manzana del edificio El Nogal, que está ubicado en Bogotá, entre las calles 78 y 79, entre carreras 11 y 12. Y pues en la parte superior ven cómo quedó finalmente después de que se desarrolló el proyecto de An Legacy. Eh, digamos que el manejo responsable del predio fue uno de nuestros indicadores más importantes y aquí empezamos a hablar de las alianzas para el desarrollo sostenible. La UPZ, las estándares de zonificación y urbanismo de esa manzana en Chapinero, pues nos permitía como universidad hacer un edificio de 7 pisos, después de haber hecho un plan de regularización y manejo con el distrito, es decir, de sentarnos con ellos en una mesa de trabajo que involucró a la Secretaría Distrital de Planeación, al Jardín Botánico, a la Secretaría Distrital de Ambiente, empezamos a evaluar esas necesidades que podía tener la ciudad en esa manzana y que nosotros como universidad desde el proyecto pudiésemos ayudarles. En ese sentido, se determinó que esa manzana necesita una reforestación urbana, de igual forma ampliar sus espacios públicos y fue así como dentro de ese acuerdo de regularización que hicimos, la universidad decidió ceder 1.600 metros cuadrados adicionales a los 423 metros cuadrados de ese eje de mitigación forestal al espacio público, es decir, volvimos predios privados de la universidad espacio público para uso de los ciudadanos y a cambio la administración municipal le permitió a la universidad edificar esos 1.600 metros cuadrados en altura del edificio. Es así como el edificio An Legacy termina siendo un edificio de 10 pisos y no 7 como su predecesor, el edificio Fundadores que ven aquí, que fue el diseño de Daniel Bonilla. Entonces, en tal virtud, terminamos incrementando en más de un 130% la disponibilidad de espacios públicos y de esparcimiento para la gente y para los vecinos en el vecindario. De igual forma, asociados con el Jardín Botánico, asociados con la Secretaría Distrital de Ambiente, establecimos diversas estrategias de reforestación, de silvicultura y de igual forma reforestación de los ejes de polinización. La universidad tiene un programa de apicultura y digamos que las especies que se definieron en conjunto con el jardín y con la Secretaría Distrital de Ambiente son promotoras de esa protección de las abejas y la renovación urbana a nivel forestal. De igual forma, de los diferentes diálogos que tuvimos con la Secretaría Distrital de Ambiente, pues hablando un poco de la protección y mitigación de la erosión, de la sedimentación, de la retención de la escorrentía, establecimos un programa con los grafiteros de Chapinero, esto coordinado con la Dirección de Gestión Cultural de la universidad, para hacer este mural artístico que se observa en la parte superior y del cual pues además de haber representado la identidad misional de la universidad y de los diversos programas que hicimos y que hace la universidad en su cotidianidad, protegimos, digamos que la obra y al entorno de la obra. Y adicionalmente, pues se volvió una pieza publicitaria que gracias a ser un programa de gestión cultural con grafiteros, pues no paga impuestos de publicidad en espacio público. De igual forma, hicimos un ejercicio bien interesante de la demolición del edificio, en donde pudimos, de ese colegio café del antiguo colegio Albernia, del proceso de demolición, logramos implementar un programa de selección, de demolición selectiva, del cual pudimos desviar de botaderos más del 99% de los residuos de construcción y demolición generados por el proyecto. De ese 99%, más de la mitad de los residuos se fueron a plantas de aprovechamiento para volverse nuevos materiales. Aquí se hizo gestión con empresas que producen nuevos materiales de construcción a partir de estos residuos de construcción y demolición. Y de igual forma hicimos una reutilización importante de materiales en sitio. Esto pues es muy gratificante para nosotros porque pues pasamos de un presupuesto ambiental en donde se había considerado hacer inversiones del orden de los 350 millones de pesos para la disposición adecuada de estos residuos a haber recibido más de 137 millones de pesos
como contraprestación a haber nosotros hecho la separación en fuente en la obra y haber podido comercializar esos residuos como insumos postconsumo para nuevos materiales. Es decir, pasamos de gastar 23.000 pesos de metro cúbico de material dispuesto a recibir en promedio 15.000 pesos por metro cúbico de material dispuesto. Entonces, eso muestra la importancia de poder haber sido bien asesorados, como fue el caso de CETRI, que nos ayudó en los procesos de estructuración de la certificación LEED, el comisionamiento, de haber involucrado a un gestor de residuos sólidos como fue MAT Soluciones Ambientales y de haber hecho, digamos, alianzas y estar en contacto permanente con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, con GBCI y con la Red Nacional de Gestión de Residuos. De esto, pues adicionalmente tenemos un edificio que fue diseñado para ahorrar un 40% de energía, de ahorrar un 35% en consumo de agua potable, en donde hemos hecho manejo integral de las aguas lluvias y en donde todos nuestros materiales, por defecto, tienen un requerimiento de contener al menos un 20% de contenido reciclado. De igual forma, implementamos una serie de estrategias para la adquisición de materiales. Hay una serie de problemáticas que se generan también en la obra cuando no se hace un portafolio de compras bien planeado. Tenemos inventarios excesivos de materiales, tenemos complicaciones logísticas que dificultan el proceso constructivo y exponen a los materiales a verse dañados. Nosotros utilizamos un portafolio de compras CRALGI, en donde cogimos toda la sábana de materiales del proyecto y los clasificamos respecto al riesgo de incumplimiento, al número de proveedores que teníamos disponibles y al resultado en obra. De ahí pues sacamos 4 grupos fundamentales de materiales, donde hablamos de materiales multiplicadores, materiales estratégicos, materiales rutinarios y materiales críticos. Con los productos multiplicadores, que son aquellos que dan más resultado, hicimos unos sistemas de subasta inversa con los proveedores. Con los estratégicos hicimos una serie de alianzas estratégicas con proveedores diferenciados del mercado, como fue el caso de Vidrio Andino, como fue el caso de LG, como fue el caso de Hunter Douglas para la fachada. En rutinarios adquirimos materiales incluso de ferreteros locales y con los productos críticos, como es el transporte vertical, pues buscamos tener una solidez contractual importante. De este resultado, pues esto digamos que fueron los primeros reportes que sacamos. En principio tuvimos 2.000 millones de pesos de ahorro gracias a la gestión de compras que hicimos con el método CRALGI. A cierre del proyecto, este valor aumentó casi a los 5.300 millones de pesos en ahorros, manteniendo las especificaciones y las mismas condiciones de calidad. Incluso con aquellos productos estratégicos con los que hicimos alianzas estratégicas, recibimos garantías extendidas. Es así como logramos que el proyecto de Legacy, un proyecto de 20.000 metros cuadrados, altamente dotado y con mucha sofisticación, nos saliera por 4.240.000 pesos el metro cuadrado construido. A nivel de salud y productividad, pues nos basamos en la filosofía Cradle to Cradle. 95% de los espacios cuentan con luz natural. Nuestros sistemas, como lo va a hablar César en un momento, pues son sistemas mixtos donde la bioclimática prima y hay una redundancia mecánica. De igual forma, con los grupos de investigación de la universidad, establecimos una nueva ruta de innovación a la sostenibilidad empresarial para hacer evaluación y poder documentar los indicadores de sostenibilidad de los materiales de la industria nacional. A nivel de cultura, pues arrancamos con una campaña muy bonita que se llamó Siembra Futuro, Adopta una Planta, donde de los jardines que teníamos que desmantelar para el proceso de demolición, terminamos repartiendo entre contratistas, estudiantes, docentes, vecinos, las diferentes especies forestales que teníamos en esos jardines. La misma universidad prestó su personal para hacer esa distribución y a nuestros vecinos poder ayudarles al arreglo de los jardines y funcionó muy bien. De igual forma, con las ventanas que salieron del edificio Café, pues arrancamos todo un proyecto de marquesinas solares en una comunidad de adultos de la tercera edad con condición de vulnerabilidad económica que viven en la vereda de Monquentiva. Se llamó el proyecto Calor de Hogar, dirigido por David Rodríguez, quien fue un practicante de nuestro proyecto. Y logramos atender más de 9 viviendas donde hicimos estas marquesinas solares que funcionan como muros trombe. Este proyecto involucró estudiantes, docentes, contratistas, en donde esto ha venido evolucionando y hoy en día en la comunidad estudiantes de la Facultad de Idiomas de la universidad le enseñan inglés a los niños de la vereda.
Entonces, digamos que de aquí y de estas alianzas lo que resultan son muchas buenas iniciativas que no solo son económicamente favorables para el proyecto, sino que transmiten bienestar social a la comunidad y también un beneficio ambiental. Como les mencionaba, el proyecto de Legacy pues, es un proyecto de 20.000 metros cuadrados en donde tenemos cafeterías, tenemos una cafetería para 250 personas en el primer nivel, espacios de café en el piso sexto y en el piso cuarto, tenemos unos atrios para eventos culturales, esta es la entrada principal, el atrio de la entrada principal al edificio que conecta con el edificio verde, tenemos de igual forma una zona de acceso libre a cualquier persona que quiera saber qué hace la universidad, se acerca al edificio, entra a esta zona de registro y ahí le cuentan qué es lo que hace la universidad. Tenemos un auditorio menor para 163 personas, tenemos un auditorio mayor para 500 personas, todo hecho con materiales cradle to cradle, tenemos laboratorios de emprendimiento y todo este diseño de interiores fue realizado por la firma Arquitectura de Interiores. Tenemos zonas de descanso también para los estudiantes, colaboradores, docentes, como es esta zona del silencio. Y algo aquí muy chévere es que todos son productos nacionales. Por ejemplo, en este auditorio todos son productos nacionales y adicionalmente todos están certificados Cradle to Cradle. La madera de Acemar está certificada Cradle to Cradle. Las sillas que las hicimos con series, la madera se la proveyó Acemar a series, también madera certificada Cradle to Cradle. El mobiliario es nacional. Las alfombras, esas sí tuvimos que importarlas, pero eso fue en una menor cantidad, pero también de distribuidores locales. Entonces, es muy chévere poder hablar de esas virtudes y de ese desarrollo y ese mejoramiento de la competitividad. En el cuarto piso del edificio tenemos un gimnasio absolutamente dotado, un polideportivo, tenemos aulas de educación flexible también hechas con mobiliario nacional y esto en momentos de pandemia nos sirvió muchísimo en virtud que reducimos nuestro riesgo por cambio en la tarifa cambiaria y también la gestión portuaria de los materiales. Eh, entonces eso ayudó mucho en las condiciones de pandemia. Tenemos diversas salas para maestría y doctorado, también todos con materiales y mobiliario nacional. Tenemos diversas salas de reuniones para el trabajo colaborativo de 15 personas, 6 personas, 8 personas. Eh, y adicionalmente, pues gracias a ese primer ejercicio que hicimos del plan de regularización y manejo, pues la universidad en esos 3 pisos adicionales que le permitió la ciudad construir, pues pudo acomodar su operación administrativa y eso nos redujo el costo operacional de las edificaciones que teníamos rentadas en el vecindario casi en más de 150 millones de pesos mensuales. Es decir que, pues todas estas estrategias, y como lo hablará César en un momento, pues ayudan en la operación. Un mapa de ruta muy chévere fue el proceso de certificación LEED, porque nos permitió aterrizar esos indicadores. De igual forma, gracias a esta estrategia que planteamos, que es un ejercicio de co-creación, es un ejercicio de trabajo colaborativo, pues logramos ser el primer proyecto en recibir el fondo de tasa compensada para proyectos de infraestructura sostenible del sector educativo. Nos financiaron más del 70% del costo del proyecto, a una tasa del IPC más 1. El proyecto, pues fue el primer proyecto beneficiario, discúlpeme, el proyecto fue el primer proyecto beneficiario de las exclusiones de IVA que están vigentes como incentivos tributarios para el proyecto y estamos generando un modelo replicable para poder que otros proyectos puedan hacer lo mismo e incluso pues ser mejores en sus desempeños y en su estrategia de sostenibilidad. Con el Wonderframe también hicimos todo un proceso, es esa fachada flotada que ven, que es un diseño patentado de William McDonough, pero le hicimos un desarrollo con ingeniería colombiana de la mano de Cetri, de Natural Cooling, de Vidrio Andino y de Hunter Douglas, en donde logramos certificar esa fachada como una fachada que aporta al mejoramiento y al control ambiental. Este Wonderframe pues le permite a la universidad ahorrar más de 192 megawatts hora al año de energía. Eso equivale más o menos a unas 73 toneladas de dióxido de carbono equivalente en menores emisiones. Fue la primera fachada certificada por la ANLA en mejoramiento y control ambiental. De igual forma, pues es un producto resultante de la industria nacional y de la ingeniería y de ese trabajo colaborativo.
Aquí ven pues cómo era el render a la mano izquierda y cómo quedó el edificio finalmente mano derecha. Y pues los resultados saltan a la vista. Además de duplicar el área útil que tiene la universidad para hacer su ejercicio empresarial, hacer sus ejercicios académicos, pues realizamos todos unos procesos de investigación para mejorar la competitividad de los proveedores del proyecto. Eh, Pudimos de igual forma, de la mano del Instituto de Emprendimiento Sostenible de la universidad, certificar el primer producto colombiano y de Sudamérica en Cradle to Cradle. Fomentamos la participación de los grupos artísticos, vecinos y la comunidad en la ejecución del proyecto. Logramos convertir esta planta física de la universidad en un laboratorio vivo, del cual pues estamos documentando ya el caso de éxito del proyecto de Legacy y más en detalle las diversas estrategias que se implementaron en él, demostrando así la viabilidad de los diversos incentivos tributarios y de financiación que existen por parte del gobierno nacional para proyectos de infraestructura sostenible. Es así como tenemos el primer edificio inspirado Cradle to Cradle de América. Recibimos la certificación LEED Nuevas Construcciones 2009 en categoría oro y como les digo, pues a unos costos muy razonables de 4.240.000 pesos el metro cuadrado, a una edificación que tiene laboratorios, que tiene un polideportivo, que tiene un gimnasio dotado, que tiene los diferentes auditorios, que tiene diferentes salas de reuniones, que tiene diferentes aulas y del cual pues tenemos unas tasas de renovación de la calidad del aire muy importantes, casi 10 veces hora hace el cambio el edificio en sus espacios y un edificio de alto desempeño. O sea, aquí están la tabla de resultados del LEED en el proceso de certificación, que ya César, a quien le cedo la palabra, les va a comentar. Muchas gracias, Miguel. Pues un gusto y excelente presentación, maravillosa como siempre, como todo lo que haces. Muy bonita y muy ilustrativa y pues realmente para nosotros es un orgullo haber hecho parte de este proceso. Fue muy agradable. Aparte, pues en CETRI tenemos una filosofía de empresa y es de trabajar felices y también tengo una filosofía de duro con los problemas y suave con las personas. Y yo creo que ese fue un proyecto donde ese trabajo, esa camaradería dejó además de un proyecto excelente, muy sostenible, muy eficiente y contribuye en gran parte a la sostenibilidad de nuestro país. Ejemplo, en primer proyecto Cradle to Cradle Friendly, este ejemplo en primer proyecto donde una fachada recibe un incentivo tributario de exclusión de IVA total por parte de las entidades UME y ANLA, dejó grandes amistades y alianzas entre los miembros que trabajamos en él. Tanto es así que, por ejemplo, una empresa, la empresa de arquitectura de William McDonald, cofundadores y coinventores de la cuna a la cuna, del Cradle to Cradle, pues nos invita a apoyarlos y acompañarlos en unas presentaciones para el 2022 que esperemos contemos con Miguel también, en el tema de en Greenbelt, como el ejemplo de eficiencia a nivel mundial de consumo de energía por metro cuadrado, donde estamos alcanzando también y ojalá podamos sorprenderlos con otro premiecito por ahí. ¿Me cuentan, se ve la pantalla completa? Perfectamente. Está perfecto. Ay, muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, vamos a presentar el caso de éxito de nuestro proyecto de An Legacy. Desde un punto de vista y una aproximación pues, mucho más técnico, ya Miguel pues, les mostró gran parte, todo el impacto social macro, todo lo que se lograron y yo voy a entrar un poquito aquí más en los detalles relacionados directamente con la certificación, con el commissioning y como unas lecciones aprendidas de cómo hacer bien un proyecto y por eso se alcanzan esas metas que al principio parecían un poco soñadoras. De alguna manera la invitación es a pensar así. Hay que soñar en grande, hay que pensar en grande, hay que intentar decir, ¿por qué no en Colombia, cuando no hay ni un material cradle to cradle, al final del proyecto ya habían 3 o 4 o 5? Y se puede, hay que enseñar, hay que educar y en eso pues es un ejemplo, la EAN es un ejemplo absoluto de pionerismo en eso. Entonces,
En cuanto a eso, pues vamos a contar aquí en la agenda los puntos principales de sostenibilidad del proyecto. No voy a entrar en los detalles, solo los que quiero como destacar, porque se han hecho varias presentaciones del proyecto y, digamos, no quiero ser repetitivo. Quiero simplemente entrar a los puntos más importantes, neurálgicos del proyecto y a destacar. Entonces, la agenda es esta: el proceso integrativo, las principales metas de sostenibilidad alcanzadas, la eficiencia en consumo del agua, eficiencia energética, ventilación mejorada, que es un hit y es un diferencial excelente el proyecto, y el tema de los beneficios tributarios también, que ha servido de ejemplo y que nos ha permitido alcanzar. Esto fue una idea con la que nos metimos, nos la compraron, y sí, vámonos, se arriesgaron, se la jugaron, lo intentaron, creyeron en que se puede alcanzar, y un poco también es un ejemplo para los proyectos, es que se puede buscar, la legislación está, sencillamente hay que ponerse la 10 en términos futboleros o la 9 y darle con toda y alcanzar los objetivos. Entonces, en el tema del proceso integrativo, pues corrimos la fortuna de haber empezado a trabajar muy temprano en el proyecto, en las primeras sesiones allá en el edificio verdecito, el de Daniel, donde fueron las primeras reuniones de trabajo. Y empezamos a pensar cómo llevar a cabo y sacar adelante un proyecto bastante ambicioso. Como ustedes vieron, tuvo una gran eficiencia en costos y el presupuesto, pues no era el presupuesto abierto tampoco para trabajar. ¿Y cómo podríamos impactar y poder lograr esto? Y parte de eso fue esos talleres de proceso integrativo del IPD o Integrative Process Design que se hicieron desde el principio, donde se vincularon a todos los consultores, ingenieros, desarrolladores, arquitectos del proyecto y consultores, y la gerencia del proyecto también con Pike, donde todos juntos trabajamos para ver cómo logramos conseguir sinergias de todos los sistemas. Entonces, se propuso un sistema interesantísimo que era el Wonder Frame. Ustedes vieron el render y lo que quedó. La verdad, muy gratamente sorprendido, pues es muy parecido. La funcionalidad muy similar. Un tema ahí de unas maticas y unas cositas que no se hicieron por optimización y también, pero el desarrollo fue nacional a través de estas discusiones tempranas, muy tempranas, en el proceso de diseño. Aquí en el eje inferior pues está la planeación, diseño esquemático, Dios, diseño detallado, perdón, diseño detallado, diseño constructivo, y ya la fase de construcción y la posterior operación y mantenimiento. Entonces, digamos que el proceso integrativo no es rocket science, no es teoría de la NASA, sencillamente es hacer estos trabajos bien hechos desde muy temprano en el proyecto para poder tener la mayor capacidad de influenciar el proyecto en las decisiones, conseguir que todas las especialidades alcanzaran ciertas sinergias y cómo podían aportar eficiencia al proyecto, inclusive en otras áreas de especialidad, como una buena ventilación con una buena envolvente iba a aportar en gran parte a los puntos importantes de la certificación del consumo energético, en el aprovechamiento de las aguas lluvias, todos estos sistemas trabajar juntos, y al anticipar esas decisiones y tomarlas muy temprano en el proyecto, pues no impactaron de forma significativa los costos, que al fin y al cabo parece ser siempre el villano de todos, de todo el mundo, porque es el que nos deja fuera ideas buenas, destruye compañías, gente que inicia, que intenta simplemente porque los costos se ven altos y no se entienden como inversiones. Aquí se entendieron los costos como inversiones y se manejaron bien, de manera que se manejaron dentro del presupuesto y se logró anticipar, que es la curva que vemos aquí en punteadas, decisiones del proceso integrativo, que es esta curva punteadita en verde, contra las que es un poco más oscurito, que es el PC, decisiones proceso convencional, en la línea del tiempo del proyecto, el eje de las abscisas o las X, ¿cierto? Se hicieron más tempranos, esas discusiones se llevaron a cabo más temprano y lograron con éxito no impactar en costos el proyecto. Entonces, eso permitió que el proyecto pudiera lograr esos beneficios tan interesantes. Aquí complementando pues un poco lo que nos decía Miguel, les contaba pues un trabajo en manejo impecable de los residuos, desviando el relleno sanitario el 95% del proyecto, hasta las plantas fueron conservadas, hubo donatón de matas, yo me traje unas Pacetri, mi mujer recogió unas para la casa, mejor dicho, todo el mundo fue allá
y creo que gran parte de todas las maticas que existían allá se pudieron aprovechar, reutilizar de una manera muy significativa, y pues ese es un ejemplo sencillo del ser creativo, el pensar que se puede conseguir en el proyecto. Gran parte del materiales con contenido regional, el 60%, eso fue muy interesante, incluido el Wonder Frame de la fachada, que pues, realmente fue muy bien logrado, con un trabajo conjunto con Hunter, con toda la gente. Materiales con contenido reciclado, 30%. Aquí el concepto del C2C, el Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna friendly, que es el concepto del edificio, y es que fue el plantear eso y transformar la mente de los proveedores de materiales hasta alcanzarlos y guiarlos a ellos mucho en su manera de pensar hacia cómo debían mover sus empresas. Y hoy en día vemos varias empresas que están pensando ya en eso. El proyecto le trajo a la cabeza a los productores de materiales en Colombia esa idea, ese concepto y cómo llevarlas. Esto no es de un día para otro, pero si logramos 4 materiales, 3 certificados al final del proyecto, pero que por lo menos una porción importante de los productores de materiales en Colombia estén pensando en eso, es fundamental. Y adicional a eso, el tema de pinturas y materiales con bajo contenido de VOCs, bajo contaminación, certificados, entendiendo la calidad del aire que hoy entendemos y es cada vez más vital como el elemento más importante. 15.000 litros al día nos consumimos cada uno de nosotros diarios de aire. Podemos vivir 5 días sin alimentos, 2 sin agua, pero únicamente 2 a 3 minutos sin aire es el elemento vital. Y hoy el día, por temas COVID, que entendemos la importancia de una muy buena calidad de aire, combinando estrategias como el tema de los materiales poco emisores con un excelente sistema de ventilación que aportó también a la eficiencia energética. Entonces, esto realmente pues hace un buen proyecto. En agua también, entendiendo que al ser un país rico en consumo de agua, es el recurso que más tenemos que cuidar, y en esto, digamos, siempre lo hemos hecho en las mesas del International Roundtable que hemos participado, y siempre dándole mucha fuerza a este consumo, a este recurso, a que coja cada vez más peso dentro del lead, traiga más puntos, o sea, le dé más importancia, un ahorro muy importante. También validando estrategia de lo que era, de los sensores, revisando todo, hablando con otras universidades con experiencias, el tema si eran orinales secos, orinales ultragradadores, en fin, a lo que se llegó, y se llegaron a valores muy importantes del aprovechamiento pues, de aguas lluvias, como ya contaba Miguel. En el tema energético, pues digamos, excelente y un gran aporte las estrategias pasivas, fundamental. Los elementos que no hay que prender, es decir, las estrategias pasivas es lo que queda como resultado de una buena arquitectura. Si bien aquí el edificio no lo podíamos girar o rotar o orientar, digamos, de una manera diferente porque había que aprovechar el lote, y pues estamos en una zona donde había que maximizar el espacio, sí había que pensar en las estrategias exteriores de cómo dar una mayor protección al edificio, con esta fachada, con un vidrio también de San Juan que promueve un gran ahorro en el proyecto, y la parte de los ahorros por parte de las estrategias pasivas, pues realmente son más del 50% del ahorro del edificio. Diseño bioclimático también, colaboración y gran aporte del arquitecto Agustina Darbe. En el tema de cómo el aire nos ayude no solo para que el aire fluya y tengamos buenos niveles de ventilación, lo cual resulta ser espectacular ahora y más en tiempos COVID-19, donde la calidad del aire cada vez la evalúan más, ya inclusive la Secretaría de Ambiente está yendo a revisar si están ventilando sin que exista norma, cómo se lleva la ventilación a cabo en muchos espacios multiusos. Nosotros en esto se hizo pues la tarea muy acorde a lo que pide el ID, más allá de lo que pide la normativa colombiana, normalmente se hace con este diseño bioclimático de renovación de aire, flujos de aire que no solo renuevan el aire, sino también se llevan la carga térmica, y garantizando que no vamos a tener edificios fríos, o sea, haciendo las simulaciones térmicas orientadas a mirar a que el edificio de una manera funcione bien, sin que sea sobreenfriado, obviamente entendiendo que se trata de un edificio eficiente, que tiene una gran parte de aporte bioclimático. Es de entender que en la mañana pues hay que hacer algo de confort adaptativo, de una vestimenta de acuerdo al clima que tenemos en Bogotá, que en la mañana es fresco y luego se calienta,
y podemos andar así tranquilos en mangas de camisa por el mismo clima. Entonces, eso es importante y eso funcionó muy bien. También, pues, equipos de alta eficiencia, ahí pues ya entramos a jugar en el tema de, venga, ahí sí, ya que hicimos todo este esfuerzo, pues hay que meter los mejores equipos especificados y con buena eficiencia, el tema de iluminación, control, sistema hidrosanitario y todo el sistema de HVAC, tema de bombas, sistemas de desplazamiento vertical, horizontal, etcétera, etcétera. Aquí el tema, y para mí uno de los hitos más importantes de este proyecto definitivamente es el tema de la ventilación. El proyecto tiene ventilación natural y ventilación mecánica en algunos de los espacios. Y este es un sistema híbrido, y ahí quiero hacer referencia, no es un sistema redundante, sino es un sistema híbrido en el cual, digamos que la ventilación mecánica viene a apoyar las condiciones de renovación y calidad del aire cuando la ventilación bioclimática puede por diferentes, o ventilación natural, puede por diferentes circunstancias del horario, de la climatología, del clima tan loco que tenemos que no permita que trabaje bien o tan bien en algún y no se consiguen las renovaciones, tenemos un sistema de apoyo, sistema mecánico, o cuando hay mucha carga de sobrecalentamiento por radiación muy fuerte, como ustedes ven hoy hace una radiación fuertísima en la mañana y luego hace un aguacero terrible con tormenta y tempestad en la tarde. Entonces, esas condiciones tan cambiantes del clima, estos tipos de sistemas están adaptados prácticamente para cualquier situación exterior, manteniendo por la calidad del aire y generando un gran ahorro energético en las horas de no utilización de los sistemas de aire acondicionado o HVAC. Entonces, definitivamente esto fue uno de los temas más importantes y que se desarrolló y que sorprendió muy gratamente a la empresa de arquitectura de William McDonald, que créanme, han hecho unos edificios muy icónicos, muy significativos y realmente vieron cómo con desarrollo, ingeniería nacional, arquitectura bioclimática y equipo, proceso integrativo, equipos mixtos dando lo mejor de sí, lograr alcanzar soluciones de verdad impresionantes. Y otro tema, un tema ahí, la joya de la corona, pues sí, toca hablar de plata, toca hablar de plata. Uno dice, uy, eso tan lindo debió costar un montón. Entonces Miguel les mostró ahorros por un lado, yo les muestro ahorros por el otro lado también. Cetri vino a plantearle a la venga, hay que hacer este proceso, el proyecto de incentivos tributarios, vamos a alcanzarnos, vamos con elementos pasivos y activos, y pues aquí las cifras hablan por sí solas, por un lado muy positivas, por el otro simplemente tener cuidado, los tiempos que tomó las evoluciones y alcanzar las certificaciones, las dos, técnica y las resoluciones finales de la ANLA para llegar ya al beneficio final, pero casi 1.000 millones de ahorros de IVA en el proyecto para optimización del proyecto. Entonces, esto paga la consultoría que sea, paga Cetri, paga, en fin, buenos asesores, que es lo mejor, invertir en la mejor tecnología, en la gente que logra los mejores proyectos para conseguir estos ahorros. Estamos hablando casi de 832 millones de pesos, que pues Miguel me da fe de esto, cómo se cumplió, las resoluciones y todo, bombas hidrosanitarias, iluminación, control de iluminación, fachada, variadores de velocidad, en fin, y esto es los beneficios de ahorro en IVA que se lograron alcanzar. Entonces, pues, esto era lo que yo les quería contar el día de hoy. Queremos dejar un tiempito para unas preguntas, para que ustedes, pues, también, qué cosas quieren averiguar adicionalmente. Y como siempre, pues, no, un gusto estar aquí, un gusto saludarlos y siempre muy atento para lo que quieran saber adicionalmente. Entonces, muchas gracias. Si quieres, Tatiana, activamos las cámaras. Claro que sí. Como indica César, invitamos a nuestros asistentes a que por favor nos compartan sus preguntas en el box de preguntas, mientras yo tengo ya aquí algunas que vamos a ir leyendo. Espérenme ya un segundito. Incluso Tatiana también estuvo en ese proyecto. Claro que sí. A ver, un momento para que ya puedas dejar de compartir. Listo, ya. Gracias. Bueno, entonces por acá tenemos ya unas preguntas. ¿Quién quiera responder? En cuanto a los materiales especificados en el proyecto, ¿cuál fue el mayor reto identificado desde la gerencia en relación a los industriales en Colombia?
¿Quién se anima? Pues digamos que no fue tanto describir un material dificultoso de encontrar. Yo creo que el proceso más arduo que tuvimos que implementar fue el de hacer todo el mapeo de la cadena de valor, de identificar qué proveedores nacionales tenían ya algunos indicadores de sostenibilidad en sus materiales y cómo podíamos materializarlos. Eso fue un proceso muy chévere que pues obviamente en compañía de CETRI estuvimos adelantando y del cual pues tuvimos unos hallazgos importantes en materia de qué tanto hacen los proveedores nacionales que no documentan y de igual forma muchos indicadores que a veces presumen algunas entidades que no en realidad no tienen. Entonces, creo que de aquí lo rescatable es que pues en realidad no hubo un material así que dijimos, no, qué dificultad. Creo que hicimos un trabajo muy arduo y exhaustivo en materia de hacer un mapeo de la cadena de distribución nacional de materiales para identificar qué le convenía al proyecto desde la estrategia de sostenibilidad. Y en realidad, pues el trabajo arduo y dispendioso fue entrar a documentar esos indicadores y cómo podían incorporarse amigablemente con la estrategia de sostenibilidad del proyecto y adicionalmente la documentación para el sistema de certificación. Muchas gracias, Miguel. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo va a ser la universidad para que lo alcanzado en el proyecto se mantenga en el tiempo? Buenísima. Me pido la palabra y esto es música para los oídos de María Alexandra. Adelante, César. Pues mira, ¿qué es interesante? Es interesante, yo siempre he dicho que es maravilloso la certificación Lead New Construction, pero es complementaria e importante la operación y mantenimiento. Las fotos son maravillosas, plasman momentos, pero las películas plasman la vida de las operaciones. Entonces, pasar de la foto a la película es pasar del New Construction a la operación y mantenimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Debe acompañarse de un seguimiento, acompañamiento en consumos, en operación siempre habrán oportunidades de mejora. Y no estoy hablando de meter el ultra nueva tecnología de algo, sino simplemente comportamientos, hábitos. La sostenibilidad es algo que es un poco como el COVID, contagiosa. Cuando uno entra en esto, realmente le coge el gusto y entiende y se siente haciendo bien a través de campañas, comunicación, que en esto Lean es experta, en así lo hace muy bien. Decirle al señor que usted está ahorrando tantos árboles, tanta energía, tanto CO2, esto es maravilloso, pero hay que acompañarlo de un seguimiento, de unas mediciones continuas, de ver que todo siga en orden, todo siga ahorrando de la forma. Para esto, pues, Mariale tiene todas las herramientas, ARC, todo esto de los centros de educación para seguir avanzando. De hecho, con Miguel dejamos plantados el proyecto y con María Alexandra también de ya ahora irnos, pasar de ahí al campus y volver la foto, la película, pero de todo el campus para que podamos seguir. Pero el secreto es ese, medir, monitorear y bueno, ¿y por qué no empezar a acreditarse esos ahorros, pensar en juntarse con las otras universidades y hacer emisiones conjuntas de bonos de carbono a través de esto que se está haciendo? Esta no es la única universidad que está trabajando en estos lineamientos, en esto está, pues no sé, los Andes, el Rosario, que está trabajando con nosotros. Entonces, hay otras universidades, la Javeriana también, que están trabajando en esto y bueno, aquí pues tenemos hasta otra fuente de producción de ahorros, que ahora ya los verdes ya no estamos siendo percibidos como los que hacemos gastar plata, sino los que hacemos y generamos ahorros, estamos ahorrando plata para mejores proyectos, un mejor mundo, menos emisiones, haciendo un buen seguimiento. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, César, muy completa. No sé si María Alex también quisieras complementar. Gracias, Tatiana. Sí, en efecto, como dice César, desde el USGBC y el GBCI a través de la compañía ArcScoru, pues hay disponible en el mercado latinoamericano y a nivel global una herramienta que se llama ARC. Voy a escribir en el chat la página web. ARC es totalmente gratuita, o sea, el corazón de ARC lo que permite es que los edificios puedan registrar datos de consumo de energía, consumo de agua, gestión de residuos,
temas de movilidad asociados pues obviamente al transporte, a cómo se mueven las personas desde y hacia las edificaciones, y temas de experiencia humana entendiendo la calidad del ambiente interior. Entonces, confiamos que la Universidad de AN pues esté implementando o empiece a implementar esta herramienta para poder medir y monitorear en el tiempo el desempeño y que esa foto, como dice César, pues se mantenga en el tiempo a pesar de que rote la gente, pues que cuando se vea algún pico de algún consumo y demás, se tenga identificado y se pueda actualizar o renovar. Y lo otro interesante de ARC en las universidades o en las instituciones educativas y en general es que involucra a la comunidad. O sea, el hecho de que sean edificios pues ocupados, que gracias a Dios ya pronto a pronto estamos volviendo, y en edificios certificados LEED con todas estas condiciones permite un reingreso seguro. También hay un módulo en donde se pueden validar protocolos de bioseguridad. Y otra de las ventajas es que los edificios LEED pues miden la calidad del aire desde siempre, y hoy día en Colombia pues es obligatorio debido al tema de COVID. Pueden generar certificados de desempeño que además validan eso y son entregables pues a instituciones como la Secretaría de Salud y demás. Entonces, pues bienvenidísimos a utilizar ARC y que cuentan con ella. No hay excusa para que un edificio no se monitoree hoy día y pretenda elevar su desempeño. Gracias. Muchas gracias, María Alexandra. Por acá tenemos, han llegado ya varias preguntas también. ¿Existe como resultado del ejercicio algún directorio o base de datos de proveedores de materiales? Digamos que en estos momentos, como les comentaba, estamos documentando todo el caso del edificio Legacy. Nosotros esperamos poder tener ese documento terminado antes de que termine el año. Entonces, en ese escenario, pues estaremos enlazándonos con GBCI y con el Consejo para empezar como a establecer ese directorio. Además que se vienen cosas muy interesantes desde el GBCI ahorita en agosto y el Consejo en materia de materiales, entonces nos esperamos a ese ratico. Así Claro es, que sí, tal Miguel. cual. Muchas gracias. Adelante, María Alex. Gracias, Miguel. No sé si tú tengas respuesta para esto o sea directamente la universidad, digamos, ese camino que ustedes iniciaron con el tema de evaluar materiales a través del laboratorio, pues, de la universidad y con todos los principios de Cradle to Cradle, eso va a continuar, o sea, esa oportunidad va a continuar para quienes sean industriales y quienes pequeña, mediana industria, y que los edificios, los materiales puedan seguir, digamos, ese camino hacia los principios de economía circular y demás, y de transparencia en su química y todo esto. Sí, sí, digamos que la universidad tiene establecido en el Instituto de Emprendimiento Sostenible ya el andamiaje tanto técnico como científico para la ponderación de todos esos procesos que se derivan de mostrar que los materiales no son solamente amigables con el ambiente, sino también para la seguridad y la salud humana. Entonces, ese proceso de C2C, entiendo, el Instituto de Emprendimiento lo sigue llevando a cabo. El tema de la ruta de evaluación y la sostenibilidad empresarial también es otro tema que lleva la universidad, porque, digamos, la universidad cuenta ya con una política integral de sostenibilidad dentro de su andamiaje administrativo y misional. Entonces, esas componentes de la mejora de la competitividad de los materiales colombianos en el mercado de la sostenibilidad dentro del entorno de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, pues es fundamental. Gracias, Miguel. Buenísimo. Muchas gracias. Tenemos dos preguntitas más, a ver si alcanzamos. Quizás, Miguel, nos puedas aclarar, aquí hay una pregunta sobre cuando mencionaste un costo de 4.500.000 el metro cuadrado del proyecto. ¿Ese costo a cuál se refiere? Costo de cierre del presupuesto, 4.240.000 pesos metro cuadrado. Es el costo directo de construcción más los costos indirectos de construcción, pues donde están, pues evidentemente, asesorías, trámites, gastos, etcétera. Fueron 84 millones de pesos aproximadamente que costó el proyecto. Digamos que no incluye la tierra, pero sí son costos directos de construcción y los costos indirectos
derivados del proceso constructivo. Muchas gracias, Miguel. Y tenemos espacio de esta última preguntita que tenemos acá. Comparado con un proyecto convencional, ¿cuánto tiempo sumó al cronograma del proyecto a la implementación de una certificación LEED, tanto a los tiempos convencionales de diseño como los de construcción? Pues nada, ese estaba fácil. Ese estaba fácil, ¿no? Es lo mismo. Digamos que ahí es, lo que cambia es la estrategia. Como bien lo mencionaba César en el proceso integrativo, pues ya no podemos estar hablando de, yo me llevo estos planos y vuelvo en 40 días con mi anteproyecto y a los 60 le muestro y a los 120 coordinamos. No, eso no funciona así. Digamos que aquí es un proceso de co-creación de unos talleres en donde participan todos los diseñadores, pero eso es muy bueno porque le permite ahorrarse en la etapa de coordinación en donde en realidad los costos por cambios no son los más eficientes. Le permite uno llevarse todos esos costos a la fase de diseño y salir con planos decentemente coordinados a la construcción. Entonces, ese proceso en tiempo real donde todo el mundo interactúa para sacar los diseños es muy bueno. A nivel de cronograma, pues digamos que la pandemia fue la que nos pegó duro, porque nos movió el cronograma más de 6 meses, no solamente en lo que duró el mercado de la construcción cerrado, sino las restricciones de disponibilidad de recurso humano posteriormente. Digamos que nosotros en el edificio, antes de la pandemia, estamos hablando a 18 de marzo 2020, veníamos con 400, 380 personas diariamente en la obra. Cerramos de marzo a mayo, fuimos el primer proyecto de construcción que abrió una vez se pudo volver a, a la actividad gracias también pues a esos procesos que teníamos ya de manejo de la calidad del aire durante la construcción, a las estrategias de seguridad y salud en el trabajo que teníamos, pero arrancamos con 130 personas de ahí para allá. Entonces, digamos que para ser muy objetivos en la evaluación, el proceso de certificación, si en algo afecta el cronograma, es para reducirlo, porque lo que termina uno haciendo es obviándose un proceso de coordinación dispendioso ya cuando la obra está andando, que eso genera sobrecostos, genera tiempos muertos, genera una serie de imprevistos. Uno lo que arranca es con un edificio absolutamente coordinado para arrancar a construir. Eh, y digamos que en los tiempos también de compras, pues de la metodología de la certificación, de las buenas prácticas que implementamos, porque esto digamos que es un compendio de procesos PMI, Lean Construction, certificación y todas las estrategias que implementamos en el proyecto, lo que nos abonó mucho camino fue habernos gastado un buen tiempo en el diseño del proyecto para poder buscar un cronograma de obra agresivo. Entonces, si en algo cambian los procesos de certificación, el cronograma es para cortarlo, porque le permite uno buscar procesos de obra mucho más agresivos. Siempre y cuando pues uno tome la decisión, como lo decía bien César al principio, desde el principio de acometerse al programa de certificación, a la metodología de las buenas prácticas de construcción, porque si se toma a media marcha ya cuando todo está andando en la construcción, pues por experiencia sabemos que sí puede ser algo traumático, pero haciendo las cosas en el debido tiempo antes ayuda. Y a nivel de costos, pues ni se diga, pues, porque como bien lo mencionaba César, y que ha sido compañero de batallas desde que arrancamos este cuento de la construcción sostenible aquí en Colombia ya hace más años de los que queremos reconocer, eh, ya no nos sale a vender el credo de es que construir sostenible es más barato. No, ya hay data. Vean el caso Latinoamérica que sacaron hace unos meses ustedes, en donde uno está buscando eficiencias del 8%, del 11% de reducción del costo directo del proyecto. O sea, si ustedes miran el edificio de Legacy, nosotros sacamos en costo directo, sin contar los incentivos tributarios y de financiación, un 8,5% de reducción del costo directo. En los incentivos de tributarios fue el 1,5% de exclusiones de IVA del costo directo. Y si miramos el término de la financiación, de habernos ido de una financiación al 9,8%, que era lo que tenía la universidad antes a 10 años, haber sacado una financiación con Findeter bajo el fondo de tasa compensada,
del 4,63% por 10 años, con 2 años de gracias, pues son casi 18.000 millones de intereses que no tiene que pagar la universidad. Y uno de los criterios fue, venga, ¿cómo anda el cuento de su precertificación LEED? Entonces, pues antes ayuda. O sea, yo creo que ya el mercado está suficientemente maduro y demostrado que estos procesos de certificación ni demoran más los proyectos, sino que por el contrario, los hacen más óptimos y de menor costo. Solo ahí complementando el último cortico, para el respeto de la gente. No, pues lo que dice Miguel, aquí se alinearon los planetas, como se dice coloquialmente, tuvimos un equipo muy bueno, una gerencia del proyecto comprometida, que nos compró la idea. Nosotros veníamos con esa bandera del proceso integrativo y que es como nuestra metodología de trabajo. Tuvimos la fortuna también de contar en el equipo con el equipo de arquitectura de William McDonough, pues que venía ahí a las reuniones y trabajábamos, y entonces uno también entendía que aquí con el americano, pues los tiempos hay que optimizarlos y escucharlos y hacerle caso, y todo el mundo participaba, y era realmente interesante el compromiso de la gente para poder hacer ese proceso de diseño muy hecho, muy bien completo y quitar tiempos en la construcción. Entonces la respuesta es, si se hace bien desde el principio, no tiene que hacer ninguna afectación y antes generar optimizaciones. Y pues todos sabemos que cuando uno planea mejor las cosas, pues a veces tiene suerte y hace algo imprevisto y le sale bien, pero por lo general el tiempo invertido en planeación siempre se lo gana después en el resultado final. Entonces, esa sería la respuesta. Sí, yo ahí quisiera cerrar también, digamos, como con 3 temas. Uno, que LEED ya está dentro de la política nacional de desarrollo inmobiliario de Colombia a través del COMPES 3919. Hay un marco normativo que incentiva la construcción sostenible, y hay, como lo acabamos de ver, industria y materiales, pues que además se pueden utilizar, nacionales, regionales, que ayudan a que también se dinamice la economía. Entonces, digamos que el ciclo está cerrado, o sea, hay normatividad, hay incentivos, tanto financieros como tributarios, y ya ese mito de que el IDE es para proyectos de afuera o multinacionales y demás, también se tumba porque ya inclusive está dentro del marco normativo. Entonces, eso es. Muchísimas gracias. Nuevamente, pues, por esta invitación a Miguel, a César y Tatiana, como siempre. Gracias. Muchas gracias a nuestros asistentes. Muchas gracias a nuestros asistentes. Recuerden que este webinar quedará dentro de nuestro canal de YouTube para que lo puedan consultar más adelante. Gracias a nuestros expositores y que pasen un feliz resto de día. Gracias, buena tarde a todos. Cuídense mucho. Buenas tardes para todos, muchas gracias. Chao, chao. Chao.